La verdad devastadora de Yesenia. Lo dejó por pobre, pero se volvió millonario y famoso nunca más. Era una tarde oscura y tormentosa, el cielo parecía llorar mientras Yesenia, vestida de manera sencilla, cruzaba la plaza central del pueblo. Todos la conocían, la mujer que dejó a su novio, un joven prometedor pero sin dinero, por un camino misterioso hacia el éxito. Pero nadie sabía la verdad detrás de su repentina fortuna. Cuentan las malas lenguas que encontró un antiguo amuleto en el mercado de pulgas que le prometía riqueza instantánea. Pero, ¿a qué precio? Sin embargo, la historia no queda ahí. Al amanecer, rumores escalofriantes comenzaron a surgir. Cuentan que cada noche, Yesenia se adentraba en el bosque y regresaba con objetos que brillaban como estrellas, pero sus ojos estaban vacíos, como si una sombra la estuviera absorbiendo lentamente. Sus vecinos susurraban entre ellos, con miradas de desconfianza. ¿Qué le pasó a Yesenia?, se preguntaban. Ella ahora era un enigma, rodeada de lujo pero condenada a una soledad aterradora. Fue vista una noche durante una fiesta, riendo y brindando con personas influyentes, pero su risa se sentía distante, casi como un eco en el aire. Entonces, un viejo del pueblo, conocido por contar historias sabías, advirtió a todos. No todo lo que brilla es oro, decía con voz temblorosa. Esa advertencia resonaba entre los habitantes, pero la tentación de la riqueza era demasiado grande. ¿Qué podía haber descubierto Yesenia? ¿Qué pactos había hecho en la oscuridad? Las preguntas flotaban en el aire como un mal presagio. La tensión crecía mientras más personas comenzaban a notar su comportamiento extraño. Esa mezcla de admiración y temor era palpable. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. A medida que la noche caía, un oscurecimiento inexplicable comenzó a llenar el aire. La conversación se tornó más oscura, y los murmullos se convirtieron en gritos ahogados. ¿Qué ocurriría la próxima vez que Yesenia ingresara al bosque? Todos se preparaban para un espectáculo aterrador que estaban seguros que presenciarían. El misterio no hacía más que profundizarse. ¿Se atrevería alguien a descubrir la verdad detrás de su fortuna? ¿O el miedo mantendría a todos atados a sus casas, temerosos del destino que acechaba en las sombras? Las campanas del pueblo resonaron en la fría noche, marcando la hora en que los secretos y las sombras se entrelazaban en un abrazo escalofriante. Los habitantes, con corazones latiendo fuertemente, se reunieron en la plaza, sus rostros iluminados por la luz titilante de las antorchas. La incertidumbre se podía sentir en el aire, todos deseaban respuestas, pero también temían la verdad. La figura de Yesenia apareció en la distancia, su silueta se recortaba contra la bruma del bosque. A medida que se acercaba, un escalofrío colectivo recorrió la multitud. Sus ojos, solitarios y vacíos, reflejaban la luna, pero no había alegría en su mirada, solo una profunda tristeza que parecía herir el alma de quienes se atrevían a mirarla. Una mujer del pueblo, conocida como la curandera, alzó la voz por encima de los murmullos. «No la dejemos acercar», gritó, mientras algunos retrocedían, asustados. «Ella ha hecho un pacto oscuro, con las fuerzas que no comprendemos». Sus palabras encendieron un fuego de pánico. Pero la curiosidad pudo más y otros dieron un paso adelante, atraídos por el magnetismo etéreo de Yesenia. «Yesenia», gritó un joven. «¿Qué has encontrado? ¿Qué es eso que te ha hecho cambiar?» El silencio se hizo pesado en la plaza, todo el mundo contenía la respiración, esperando su respuesta. La mujer, con un leve giro de cabeza, dejó escapar una risa que sonaba casi como un lamento. «He encontrado lo que siempre quise»,
pero a un precio que nunca imaginé. Los murmullos se intensificaron, algunas personas empezaron a tocarse el pecho, inquietas. ¿Qué querrás decir?, interrogaron varios en coro, buscando respuestas que nunca llegaron. Yesenia dio un paso más, pareciendo vacilar. Desde su abrigo, sacó un pequeño objeto brillante, que en el oscuro ambiente centelleaba intensamente. Era un amuleto, igual al que había hecho girar rumores semanas atrás. El poder que me concedió, comenzó, pero su voz se interrumpió bruscamente. Una sombra repentina se deslizó entre la multitud, como un susurro en la noche. Todos se giraron y vieron a una figura encapuchada que se acercaba lentamente, como si la tierra misma se dividiera para dejarle paso. El viejo del pueblo se puso de pie, los ojos desorbitados por el temor. No lo permitas, Yesenia. Esa no es tu salvación, es tu condena. Con esos gritos resonando en el aire, algo se rompió dentro de Yesenia. Un estremecimiento surcó su cuerpo y, antes de que pudiera reaccionar, el amuleto cayó de su mano al suelo, y con un sonido cristalino, se hizo añicos. Al instante, una ráfaga de viento con aromas desconocidos les rozó las caras, y las luces de las antorchas empezaron a parpadear con fuerza, la atmósfera se cargó de electricidad, y todos se sintieron absorbidos, como si el mismo bosque hubiera despertado de un letargo oscuro. No sé lo que he desatado, gritó Yesenia, su rostro mostrando una mezcla de horror y desesperación. Ante sus ojos, la figura encapuchada levantó su mano, y un eco sobrenatural resonó en la plaza. Deja que se desate la verdad. El pavor se apoderó de los corazones de todos los presentes. ¿Qué había hecho Yesenia? ¿Qué terror oculto esperaba en las sombras del bosque? Uno de los hombres del pueblo, con la mandíbula apretada, se acercó decidido. Debemos entrar al bosque y deshacer lo que se ha hecho, murmuró, desafiando su propio miedo. La multitud miró hacia la densa oscuridad que se extendía más allá de la plaza, el ansia de respuestas lo hacía irresistible. Pero una pregunta quedaba flotando en el aire: ¿quién se atrevería a enfrentar lo desconocido por la verdad, aun sabiendo que tal vez podría costarles más de lo que estaban dispuestos a perder? Los murmullos eran cada vez más inquietantes a medida que la multitud se sentía atrapada entre el temor y la curiosidad. El denso bosque, que solía ser un lugar de historias de amor y risas, ahora se presentaba como un oscuro abismo que prometía horror. Las antorchas temblaban con cada ráfaga de viento, como si la misma noche estuviese viva. Viendo su miedo, Yesenia se sintió desbordada por el caos a su alrededor. La figura encapuchada había conjurado un sentimiento de desasosiego que le recorría los huesos. ¿Qué ha comenzado?, pensó con terror, mientras su corazón palpitaba a ritmo frenético. Un extraño anhelo por escapar se apoderó de ella, pero no podía, su pueblo la necesitaba. Vamos, hay que hacerlo, insistió el hombre decidido, flanqueado por algunos otros valientes que eran igual de escépticos, pero incapaces de ignorar la inercia del momento. No eran guerreros, solo un grupo de hombres y mujeres comunes que se sentían obligados a actuar ante el horror inminente. Uno a uno, comenzaron a cruzar la plaza, sus pasos resonando en un eco temeroso. Yesenia permaneció allí, atrapada entre su propia culpa y la confusión que había desatado. Su rostro reflejaba una marea de emociones, dolor, miedo, pero también una chispa de determinación. Era su carga, su responsabilidad enfrentar aquello que había desatado. Mientras tanto, la figura encapuchada permanecía apacible, como si estuviera a la espera. Y cuando finalmente habló, su voz era como un susurro que se desliza entre los árboles. Adentraos, la verdad aguarda en los rincones más oscuros, pero solo los valientes recibirán una respuesta. La tensión en el aire se hizo palpable. Las miradas se entrecruzaron, despacio, muchos dudaron. La curandera fue la primera en girarse, llena de rabia y desconfianza. ¿Por qué deberíamos creer en ti?, gritó, su voz resonando como un tambor en el corazón de la masa. Eres parte de esta noche oscura, punto. Y si lo que teméis es la verdad que siempre buscasteis, replicó la sombra, intentando provocar inquietud en aquellos que la escuchaban.
Yesenia sintió la presión en su pecho, un nudo que la mantenía paralizada. La verdad, murmuró para sí misma, comprendiendo que la única forma de liberarse era enfrentando su propio temor. Si esto es lo que he desencadenado, debo ser yo quien cargue con las consecuencias. Sin previo aviso, se dio media vuelta y dio un paso hacia el bosque, seguido por el grupo de valientes que ahora contaba con su apoyo. Era locura, era esperanza, no lo sabía, pero en su interior, había algo que la empujaba. Las sombras entre los árboles parecían moverse, y el aire se tornó más denso a cada paso, como si la noche estuviera ansiosa por devorarles. Los murmullos de advertencia morían en sus labios mientras el grupo se adentraba cada vez más. Al principio, solo había susurros de hojas moviéndose y el crujir de ramas bajo sus pies, pero pronto comenzaron a escucharse ecos distantes, risas, llantos, e incluso susurros que parecían contar historias demasiado antiguas. De repente, un resplandor iluminó el camino ante ellos. Era tenue, pero inconfundible. Las luces surgieron entre los árboles como estrellas fugaces. ¿Qué es eso?, preguntó una mujer con el rostro pálido. Yesenia no pudo contenerse y se adelantó. Algo dentro de ella sentía que esa luz prometía respuestas, quería arrojar luz sobre su oscuridad. Pero antes de que pudieran acercarse, la niebla se espesa, enredándose a su alrededor. Las luces comenzaron a parpadear cada vez con más intensidad, y un grito desgarrador resonó en la distancia. Era un sonido que helaba la sangre. «What the hell?» ¿Qué fue eso?, alguien gritó, y el terror regresó a la comunidad, apoderándose de cada uno. La verdad estaba a solo un paso, pero ahora tenían que enfrentarse a lo desconocido de la manera más aterradora posible. ¿Qué revelarían esas luces? Y que había más allá de la niebla, el camino estaba marcado, pero saber si regresarían era toda una incertidumbre. La niebla se espesaba más y más, arrastrando consigo el eco de los gritos que resonaban en el aire. Yesenia, sintiendo un nudo en el estómago, se volvió hacia su grupo. Las luces parpadeantes parecían burlarse de ellos, jugueteando en su desesperación. Estaba convencida de que algo más acechaba entre la bruma, algo que no deseaba que descubrieran. ¿Deberíamos dar marcha atrás?, preguntó uno de los hombres, su voz temblando. El resto de los valientes se miraron, buscando apoyo, pero cada uno se debatía entre el miedo y la esperanza. Si retrocedemos, nunca sabremos la verdad, respondió Yesenia, su voz firme, aunque un tierno temblor la traicionaba. Había un fuego en su interior que la instaba a seguir adelante, y sabía que no podía fallarles. Se hizo a un lado, señalando la luz. Nos lo debemos a nosotros mismos. Tan pronto como lo dijo, un nuevo grito desgarrador surgió de la oscuridad, y la tensión se cortó como una cuerda tensa a punto de romperse. El grupo avanzó, desafiando la niebla que les envolvía a cada paso. Las luces crepitaban ahora, proyectando sombras danzantes en los troncos de los árboles que parecían murmurar secretos olvidados. Yesenia sintió que sus pies se movían casi por instinto, obligándola a acercarse a la fuente de aquel resplandor. A medida que se acercaban, la multitud se sentía más unida, como si cada uno compartiera su propia ansiedad. Las risas y los llantos se mezclaban en un coro agonizante, recordándoles momentos de felicidad y dolor. Era como si el bosque capturara sus recuerdos, transformándolos en una melodía inquietante. ¿Qué es lo que realmente buscamos?, susurró la mujer que había preguntado antes. ¿Queremos verdaderamente saber la verdad? Las balas de dudas empezaron a recorrer la mente de Yesenia. Tal vez no solo buscaban respuestas, estaban buscando redención, absolución, algo que justificara todo el sufrimiento del pueblo. Antes de que pudiera responder, un rugido ensordecedor resonó por el aire. Era como un lamento universal que surgía de las raíces del bosque. La niebla empezó a retirarse, revelando una grieta profunda en la tierra, desde donde emanaban luces intensas y sombras que parecían pulsar. Yesenia retrocedió un paso, aturdida. Esa grieta no era cualquier cosa, parecía un portal, un paso a otra realidad.
En su interior, espasmos de energía brillaban como estrellas en el cielo oscuro, y al mismo tiempo, sentía el escalofrío del peligro. ¿Y si esto es un trato con el diablo? Musitó alguien detrás de ella. No, no puede ser, respondió Yesenia con determinación, atrapada entre la razón y el temor. Aquel lugar guardaba secretos que habían sido prohibidos, quizás los mismos que habían llevado a su pueblo a esa noche aterradora. Algo en su interior le decía que algo o alguien estaba esperándola. El aire se hizo más pesado y aquellas luces comenzaron a pulular con más ferocidad, iluminando sus rostros llenos de angustia. Era un momento de decisión, enfrentarse a lo desconocido o retirarse, dejando la verdad oculta bajo capas de miedo. Sí. Gritó, intentando dar más fuerza a sus palabras y a la confusión reinante. Lo haremos juntos. Solo así podremos liberar a nuestro pueblo de lo que nos atormenta, pero antes de que pudiera decir más, un parpadeo intenso hizo que todos se detuvieran. Los murmullos se apagaron, y una visión apareció en el umbral del portal, el rostro de alguien que no debería estar allí. Ella se quedó paralizada, sus ojos muy abiertos, mientras una figura familiar emergía lentamente, como un espectro, su madre. «Mamá», exclamó Yesenia sin poder contener la emoción, pero las luces titilaron y la imagen de su madre se desvaneció, dejando atrás un susurro que resonó en su mente: «La verdad duele, hija». Y así, entre la agitación, comenzó a comprender. Si seguían adelante, serían arrastrados a un abismo de revelaciones, un mundo donde la realidad podía romperse en 1000 pedazos. ¿Qué verdad es esta que nos convoca?, preguntó un valiente con voz quebrada. Nadie tenía respuestas, pero el fin de su viaje estaba más cerca que nunca. Y mientras la niebla volvía a cerrarse sobre ellos, Yesenia sabía que su peor temor apenas comenzaba. La puerta hacia lo desconocido estaba abierta, y ahora tendría que decidir entre seguir adelante o sucumbir a la oscuridad que había creado. ¿Sería capaz de enfrentar el precio que la verdad podría cobrar? El eco del último susurro de su madre resonó en la mente de Yesenia mientras la niebla comenzaba a arremolinarse una vez más. Cada partícula de aire parecía vibrar con una energía ominosa, como si el mismo bosque estuviera observando, esperando la decisión de ellos. «No. No podemos rendirnos ahora», gritó, aferrándose a la visión que había tenido. La imagen de su madre, aunque efímera, había encendido una chispa en su corazón. Era un vínculo que ni la distancia ni el tiempo podían romper. Aquella figura pálida que había desaparecido le decía que la verdad no solo las atravesaba a ellas, sino a todo su pueblo. La desesperación se transformó en un nuevo tipo de fuerza, los murmullos entre su grupo aumentaron. Algunos expresaban su deseo de volver a casa, pero otros, atraídos por lo desconocido, se sentían empujados a seguir. La grieta comenzó a oscilar aún más, como un latido que llamaba a sus almas perdidas. Yesenia llevó su mirada a cada uno de ellos. Si hay algo que necesitamos descubrir, que no se quede solo en lo que hemos tenido. La voz de Yesenia era un murmullo apremiante, debemos enfrentarlo juntos. Las luces del portal comenzaron a rebotar en sus miradas, y algo dentro de ella hizo clic. La verdad duele, pero, no es un precio que estamos dispuestos a pagar. La niebla pareció encogerse un poco, obligándolos a mirarse entre sí. Era un instante de unión, un pacto tácito. Cada uno entendía que lo que había detrás de aquella grieta era parte de ellos, un eco del sufrimiento heredado. El pálpito de la verdad resonó en sus corazones, y con un grito compartido, se lanzaron hacia el portal como una sola entidad, reuniendo valor en la fragilidad de sus miedos, pero al cruzar el umbral, el mundo se tornó distorsionado. Las luces no eran solo destellos, eran memorias que bailaban a su alrededor, escenas de vidas pasadas que se intercalaban con sus propias visiones. Yesenia vio a su madre sonriendo y luego llorando, figuras familiares perdidas que se desvanecieron en la niebla, al tiempo que se presentaban sombras inconfundibles del dolor y el sacrificio. «No. Esto no es lo que busco», exclamó en medio de la vorágine de emociones cruzadas. Pero la grieta no solo ofrecía dolor,
también revelaba las verdades que el pueblo había escondido. Descripciones de traiciones, secretos y viejas heridas que nunca habían sanado empezaron a surgir, atrapándolos entre la luz y la oscuridad. De repente, una de las sombras se alzó y frente a ella había otra figura, aunque ésta era oscura, turbulenta. ¿Eres tú la que ha osado desafiar lo que no comprendes? ¿Crees que estás lista para conocer la verdad? Su voz resonó como un trueno, llenando el aire de un frío gélido. Yesenia, sé lo que has traído contigo. La verdad que persigues tiene un alto costo. Cada revelación que busques te acercará a la comprensión, pero también conllevará pérdidas incalculables, continuó la sombra, extendiendo una mano como si la invitara a acercarse más. ¿Pero necesito saberlo? Debo saberlo. Replicó Yesenia, su voz firme a pesar del miedo que le encogía el pecho. No solo buscaba respuestas, deseaba entender el sacrificio que había hecho su madre, el sufrimiento que había acompañado a su gente. Cada verdad tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? En su interior, Yesenia sintió que una decisión monumental se alzaba ante ella, más profunda que cualquier laberinto que hubiera atravesado antes. La grieta brillaba intensamente y el corazón de su pueblo resonaba en su pecho. Antes de que pudiera dar un paso, la feroz oscuridad se abalanzó hacia ella, y una risa burlona resonó en el aire, desdibujando su entorno. La imagen de su madre apareció una vez más, y antes de desaparecer, sus ojos destellaron con una advertencia que hizo que el aliento se le detuviera en la garganta. El portal retumbó violentamente, enviando a Yesenia y el grupo a un nuevo abismo de luces y sombras. La verdad que habían buscado ahora estaba en la punta de sus dedos, pero el costo de descubrirla podía ser más caro de lo que habían imaginado. ¿Aceptará Yesenia la carga de la verdad, o su pueblo sigue atado a las cadenas del silencio? Una oscuridad al acecho en el horizonte mostraba que el verdadero reto apenas comenzaba. La oscuridad se desvaneció lentamente, revelando un paisaje extraño y devastado. Yesenia y su grupo se encontraron en un claro bañado por una luz sobrenatural, pero la belleza del lugar era inquietante. La tierra estaba agrietada, como si un dolor antiguo hubiera horadado su superficie, y árboles marchitos se alzaban como sombras del pasado, sus ramas extendidas en un gesto de súplica. ¿Dónde estamos?, murmuró uno de los más jóvenes, Javier, temblando. Su voz quebró el silencio espeso, haciéndolos sentirse más vulnerables. Esto es, el reflejo de lo que ha sido, y de lo que podría ser, respondió la sombra que había confrontado a Yesenia, ahora más tangible, como una figura envuelta en brumas. Vuestra historia está atada a este lugar. Todo lo que veis, cada grieta en la tierra, es un eco de vuestras decisiones pasadas. Yesenia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si cada sombra fuera un recordatorio de los secretos que su pueblo había intentado olvidar, cada susurro un legado de sufrimiento. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, desafiando su miedo con un rayo de determinación. La sombra hizo un gesto con su mano, y en respuesta el suelo comenzó a brillar y a proyectar imágenes. Un río de recuerdos fluyó ante ellos. Vieron escenas de su pueblo, llenas de visiones de traiciones y pérdidas. Bok, el anciano del pueblo, visto con los ojos de una niña, aparecía en el centro de un consejo, discutiendo con fervor. Y luego, se les mostró el momento en que, al pie de un altar, su madre caía a sus pies, un sacrificio que atravesaba generaciones. Cada uno de vosotros posee una pieza de la verdad, dijo la sombra, su voz resonando con una mezcla de poder y desdén. El sacrificio de aquellos que amáis es el elemento clave. Encontradlo, y descubriréis cómo sanar lo que está roto. Os enfrentaréis a lo que tanto teméis. ¿Sanar? Yesenia dejó que la palabra reposara en su mente. La idea era un peso pesado, un desafío que parecía inalcanzable. ¿Y si lo que encontramos es demasiado doloroso? A su alrededor, los rostros de sus compañeros se tornaron ansiosos. La sombra sonrió con tristeza. Es precisamente el dolor lo que debéis enfrentar. La verdad sana,
pero la herida debe ser expuesta. Las imágenes continuaron, familiares reunidos, risas quebradas por el llanto, promesas hechas en medio de la desesperación. Yesenia sintió que su corazón se apretaba, una mezcla de amor y rabia. Había sangre en la historia de su pueblo, y esa sangre aún reclamaba justicia, y entonces, en un giro inesperado, la figura oscura se acercó a Yesenia y le susurró al oído, ¿has considerado lo que podrías perder? El sacrificio de tu madre no fue en vano, pero tu búsqueda podría desatar sombras aún más profundas. Su advertencia sonaba casi como una risa burlona. Basta, gritó Yesenia, su voz resonando en la penumbra. No me detendré ante el miedo. No quiero que nuestros recuerdos se conviertan en cadenas. Lucharé por la verdad y por todo lo que representa. La sombra se encogió, como si se sorprendiera por la fuerza que emanaba de ella. El valor tiene su precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo con todo? Justo cuando la incertidumbre comenzaba a tomar forma en su mente, las luces comenzaron a brillar con mayor intensidad. Las figuras del pasado salieron de la niebla, buscando conexión, esperando un lazo que les devolviera la paz. Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó a lo lejos, como un eco de advertencia. Yesenia. No lo hagas. Un temor helado se apoderó de la atmósfera, y todos miraron hacia la dirección del sonido. Una figura familiar, una sombra oscura con rasgos conocidos, emergió al borde del claro. Era su padre, su expresión mezcla de angustia y determinación, y lo que ella había creído perdido volvía a rehacer su camino hacia ella. Lo que has hecho ha traído consecuencias. Aléjate de esa sombra, gritó él, su voz reverberando con la desesperación de años de distancia. El tiempo se detuvo un instante, todo quedó en suspenso. La decisión que Yesenia debía tomar no solo afectaría su futuro, sino que podría ser la clave para liberar o encadenar a su pueblo para siempre. ¿Qué harás, Yesenia? Murmuró la sombra, dejando que el aire se llenara de preguntas aún sin respuesta mientras una nueva oscuridad se acercaba, su rostro sereno pero tumultuoso, con la incertidumbre marcando el rumbo. La verdad, como un secreto guardado, aún esperaba ser revelada. Yesenia sintió que su mundo se desmoronaba. Las palabras de su padre retumbaban en su mente como una campana tañendo en la oscuridad. Aléjate de esa sombra, había dicho, y el miedo en su voz era palpable. Pero la sombra frente a ella no era solo un espectro, era un espejo que reflejaba sus miedos más profundos y sus esperanzas más anheladas. ¿Por qué no puedo seguir adelante y encontrar la verdad? Preguntó Yesenia, su voz quebrada por una mezcla de desafío y desesperación. ¿Por qué debo temer lo que pueda encontrar? Porque la verdad puede ser un arma de doble filo, respondió el padre, acercándose lentamente, como si el aire entre ellos estuviera cargado de electricidad. A veces, hay verdades que es mejor dejar enterradas. Lo que ha ocurrido en el pasado sigue latiendo en cada rincón de nuestra historia, la sombra se fue acercando, desdibujándose mientras hablaba. ¿No entiendes? No se trata solo de ti, Yesenia. Este lugar está lleno de ecos. Cada decisión, cada acto de valor o cobardía ha dejado su huella. La verdad que busques afectará a muchos, no solo a ti. Entonces, ¿qué hago? Preguntó, sintiendo los ojos de su grupo sobre ella, una mezcla de expectativa y miedo. Debes elegir, dijo su padre, su voz ahora más suave, casi suplicante. Puedes volver y vivir con esta carga, o puedes enfrentarte a la sombra de un pasado que busca la redención. La luz que emanaba del suelo brilló intensamente, proyectando sombras largas en el claro. Yesenia se dio cuenta de que esa luz no solo iluminaba el camino, también realzaba la agonía de años de sufrimiento. Los rostros de aquellos que había perdido aparecieron de nuevo, mirándola con una mezcla de amor y desilusión. No puedo fallarles de nuevo. Debo descubrir la verdad. Gritó, sintiendo que su sangre se espesaba con cada palabra. Se volvió hacia la sombra. ¿Qué tengo que hacer para sanar a mi pueblo? La figura se ladeó, como si sopesara su decisión. El sacrificio es la clave, Yesenia.
Pero no solo el sacrificio de tu madre, también el tuyo. Debes estar dispuesta a abrir la herida, a confrontar lo que has perdido y a renacer de las cenizas. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Renacer? ¿Qué implica eso? ¿Perder a más personas que amo? No lo sabes aún, pero cada elección que hagas tendrá repercusiones, dijo la sombra. Antes de que encuentres respuestas, deberás enfrentar tus propios demonios. Clama al viento y verás qué es lo que realmente temes. ¿Qué demonios? No voy a dejarme intimidar, gritó. Su corazón latía con fuerza, impulsándola hacia un abismo de incertidumbre. Su padre lo miraba, el horror en su rostro crecía. No lo entiendes, Yesenia. El camino hacia la verdad puede llevarnos hacia más sombras, puedes perderme de nuevo. Su voz se rasgó en el aire, un grito de advertencia que perforó el silencio, como un eco de gran tragedia, y mientras hablaba, el ambiente cambió abruptamente. Las luces comenzaron a parpadear, y un viento frío se levantó, como si la tierra misma dividiera su lealtad entre el pasado y el presente. Las figuras del pasado comenzaron a moverse de nuevo alrededor de Yesenia, deseosas de ser escuchadas, susurrando secretos que habían permanecido en silencio por demasiado tiempo. Sí, escucharé, afirmó Yesenia, aunque su voz trémula traicionaba su confianza. La sombra se desvaneció lentamente, pero antes de perderse, dejó una advertencia definitiva: la verdad tiene un costo. ¿Estás lista para pagarlo? Yesenia sintió que el aire a su alrededor se hacía más denso a medida que el eco de sus palabras se disipaba. Sabía que estaba al borde de un precipicio. La decisión que tomaría podría significar la salvación o la condenación de su pueblo. Cuando se dio la vuelta hacia su padre, sus ojos reflejaron la llama de desesperación y amor. Pero no había tiempo para dudar, y una decisión amarga estaba a punto de tejer su destino. Justo cuando iba a hablar, un rugido distante resonó en el claro, un sonido que traía consigo la promesa de la confrontación, un eco del pasado que venía a buscar justicia. Yesenia, gritó su padre, alzando la voz en un intento por alcanzarla. El tiempo se agota. No te dejes llevar por la oscuridad. Y en un instante, el suelo bajo sus pies vibró, llenando el aire de una tensión inminente. Yesenia miró a su alrededor, sintiendo que el peso del pasado y la sombra del futuro estaban a punto de colisionar. La verdad y el sacrificio estaban al alcance de su mano, pero a un costo que no podía imaginar. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, incluso si eso significaba enfrentar su mayor miedo. En un susurro casi inaudible, un eco del pasado comenzó a resonar: auténticos sacrificios generan auténticas transformaciones. Y mientras la oscuridad se espesaba, sísmicamente, el verdadero desafío de Yesenia apenas comenzaba. Podrá enfrentar las sombras que la persiguen, o caerá en la eternidad del dolor. La oscuridad pareció hacer eco de su desesperación, envolviendo a Yesenia en un manto pesado y palpable. Las sombras a su alrededor se agitaron, tomando formas más definidas, figuras que emergían del mismo abismo del que había intentado escapar. Instintivamente, retrocedió un paso, pero algo dentro de ella la mantenía firme. El rugido que había resonado anteriormente se hacía más fuerte, como un trueno inminente que no solo era un llamado, sino una advertencia. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Yesenia?, susurró una voz familiar en el viento, como si el pasado la abrazara y la apretara con fuerza. Era la voz de su madre, la que había perdido hace años, y que ahora parecía acercarse, surgiendo desde el fondo de su memoria. Con el corazón latiendo con fuerza, Yesenia se obligó a permanecer en el presente. Se dio cuenta de que había una lucha dentro de ella. Las emociones se entrelazaban: amor, miedo, anhelo. La verdad que estaba a punto de descubrir podría ser liberadora, pero también destructiva. ¿Podría soportar el poder de esos secretos ocultos? El viento cambió, llevándose consigo los ecos del pasado. Yesenia sintió los ojos de su padre sobre ella, su expresión un torbellino de preocupación y fe. Elige, hija, repitió.
Elige antes de que sea demasiado tarde, miró una vez más hacia la sombra que había antes, ahora borrosa, como una ilusión en el horizonte. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos y dejarse llevar por el pánico, sintió un ardor en su pecho, una chispa de valentía que iluminó su camino como un faro. La sombra había prometido revelarle la verdad, un camino hacia la redención. Clamaré al viento, murmuró para sí misma. Podía sentir cómo su resolución crecía. Se concentró, cerrando los ojos y respirando profundamente. La energía que vibraba en el aire se sentía como una corriente eléctrica, cargándose con el peso de lo que estaba por venir. Viento, escucha mis palabras, comenzó, el eco de su voz resonando en el claro. A medida que las palabras fluyeron, el viento sopló con más fuerza, llevando su súplica hacia un rincón oscuro del bosque. Muéstrame la verdad. Ayúdame a enfrentar mis demonios. En ese momento, la atmósfera se tornó eléctrica y las sombras fragmentadas comenzaron a danzar. Yesenia sintió como si el tiempo se detuviera. Podía ver figuras emergiendo de la niebla, amigos perdidos, traiciones olvidadas y secretos que habían definido el destino de su pueblo. La verdad moraba en el corazón de esas sombras, esperando ser liberada, pero entonces, un grito desgarrador atravesó la paz momentánea. Los ojos de Yesenia se abrieron de par en par, y un pánico vertiginoso la recorrió. Era su padre, luchando por liberarse de una sombra oscura que lo había atrapado. Yesenia, escóndete, clamó, su voz cargada de angustia mientras luchaba por liberarse. Un nuevo rugido resonó, esta vez más cercano y más aterrador. Las figuras del pasado comenzaron a retroceder, como si el mismo suelo estuviera gritando. Una sensación de urgencia inundó a Yesenia. No podía perderlo otra vez, no podía sucumbir ante la oscuridad. No. No te lo llevarás, gritó, lanzándose hacia él. Pero las sombras se arremolinaron alrededor, espesas y aterradoras, como tentáculos de una criatura ancestral dispuesta a devorarlo todo. Confía en mí, gritó su padre con una voz angustiada, justo antes de que una sombra se abalanzara sobre él, y un profundo silencio se apoderara del claro. Yesenia, atrapada entre el miedo y la determinación, sintió una oleada de desesperación. Tenía que tomar acción. Pero, ¿cómo podría enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con tragarse a su familia una vez más? Las sombras retumbaban, la verdad y el sacrificio se entrelazaban, y en el centro de todo estaba ella, dispuesta a desafiar el destino. La única pregunta que quedaba era, ¿qué estaría dispuesta a sacrificar para liberar a su padre y, en última instancia, a su pueblo? Antes de que pudiera formular un plan, una risa fría y distante llenó el aire. Era un sonido que heló su sangre, que se hizo eco en sus propios temores. La verdad que reveles será tu mayor carga, susurró la voz, y Yesenia supo que el verdadero horror apenas comenzaba. La última elección estaba a punto de ser revelada. Podría enfocar su valentía en un sacrificio que la transformaría para siempre, o perdería a los que amaba en el proceso. La batalla por su alma había comenzado. Yesenia sintió que su corazón se detendría ante el peso de la figura que se había llevado a su padre. La sombra se erguía ahora con una presencia imponente, como una tormenta oscura que devoraba la luz. Todo su ser clamaba por acción, pero sus pies estaban sujetos por un terror palpable. «Suéltalo», gritó, con la voz casi rasgada por la desesperación. Quiso avanzar, pero la fuerza de la oscuridad le impidió moverse. Era como si la misma esencia de este ser sombrío le robara la energía, dejando su cuerpo pesado y cansado. La risa resonó de nuevo, burlona y llena de desdén. «¿Qué harás, niña? ¿Con qué poder enfrentarás la verdad que he guardado para ti?» Las palabras se arrastraban como serpientes venenosas, y cada sílaba vibraba en el aire helado. «Lo que sea, haré lo que sea necesario», respondió Yesenia, sus ojos ardían con determinación. Violetas y azules centelleaban en su mirada, reflejando una fuerza interna que empezaba a despertar. Las sombras a su alrededor comenzaron a cobrar vida, creando un ballet grotesco de memorias perdidas. Vio el rostro de su madre, sonriendo,
pero también el momento trágico de su partida, la pérdida desgarradora que jamás había podido procesar. No te dejes engañar, Yesenia. La verdad es un cuchillo de doble filo. Podría liberarte, o podría destruirte, resonaba la voz de su madre en su mente, envolviéndola en una lucha interna de emociones. La sombra de su padre luchaba contra su prisión oscura, gritando su nombre con un último aliento, Yesenia. Era un llamado que rompía su corazón, haciendo que cada parte de ella se sintiera fragmentada. La decisión estaba justo ahí, firme como una roca en medio de la tormenta. Voy a encontrar la verdad, insistió, su voz sonaba clara, como si el viento acatara su voluntad. Cualquier verdad que sea, enfrentaré mi pasado y lo que venga. Con un profundo respiro, Yesenia recordó el sacrificio que su madre había hecho para protegerla. Ahora era su turno de luchar, no solo por su padre, sino por la memoria de todo lo que había perdido. Las sombras comenzaron a arremolinarse con más fuerza, y en su caos pudo vislumbrar un objeto resplandeciente, un antiguo amuleto familiar que había pertenecido a su madre, surgiendo del mismo corazón de la oscuridad. «Es mío», exclamó Yesenia, extendiendo su mano hacia el objeto. Una fuerza helada la atrapó, intentando desviar su atención, pero ella se aferró a su propósito. «No me detendrás», gritó, alzando la voz para desafiar a la entidad que la observaba con desprecio. El viento arrastró su determinación, fortaleciendo su espíritu, sintió como el amuleto respondía a su llamado, una corriente de energía la envolvía, trayendo consigo memorias y verdades olvidadas. La sombra sintió esta misma energía y, en un ataque feroz, se abalanzó sobre ella. Los tentáculos de oscuridad intentaron atraparla, desdibujándose y volviendo a tomar forma, pero Yesenia sintió como la luz del amuleto la protegía. «Eres más fuerte de lo que crees, Yesenia», resonó la voz de su madre, animándola a seguir adelante. Con un último grito, Yesenia liberó su poder, un estallido de luz penetrante que dispersó las sombras. En un instante, el claro se llenó de una luz bendita que parecía abrazarla y sostenerla. La figura sombría retrocedió, y en su lugar, vislumbró el rostro angustiado de su padre, ahora liberado. «Hija, lo lograste», dijo él, su voz llena de alivio, pero también con un resquicio de miedo. «Pero lo que se acerca es mucho más grande. Este solo fue el comienzo». El suelo bajo sus pies tembló, y una nueva amenaza emergió de la negrura. Las sombras, lejos de haberse ido, estaban regresando, aún más feroces, como un demonio rabioso. Yesenia sintió que su mundo cambiaba de nuevo, una oleada de desafío extendiéndose hacia ella. La verdad que había liberado ahora llamaba, pero también un poder oscuro que deseaba poseerla. El aire se volvió pesado, la verdad y el sacrificio de nuevo huyendo de su ser. «Yesenia». La voz de su padre resonó entre la confusión. «Tienes que decidir. Rápido. Lo que viene podría arrastrarnos a la oscuridad o llevarnos a un futuro luminoso. El momento de actuar es ahora». Y justo entonces, la sombra desbordante hizo una pausa, como si le ofreciera una elección clara, enfrentar sus peores miedos o dejar que el destino de su familia se desvaneciera ante sus ojos. La batalla por su alma se intensificaba, y el horizonte de su nueva realidad apenas comenzaba. ¿Podría Yesenia romper el ciclo de oscuridad que acechaba a su familia una vez más? Yesenia se sintió vívida y temblorosa. Las sombras a su alrededor palpitaban, transformándose en una marea oscura y viciosa que la rodeaba. Con cada latido de su corazón, la verdad se acercaba como un eco de lo inevitable. Las luces que una vez brillaron con esperanza ahora parecían un recordatorio sutil de la devastación que había traído su búsqueda de respuestas. Su padre, a su lado, sufría por su elección, y ese dolor marcaba cada decisión que debía tomar. El aire se volvió pesado. Los ecos de las risas y los llantos que había escuchado en el bosque resonaban nuevamente en su mente, presionando como un yugo. «Debo enfrentar lo que he liberado», pensó, apretando los puños hasta que sus uñas dejaron huellas en la piel. No podía dejar que el miedo la dominara.
Era el momento de ser la heroína de su propia historia, de plantar cara a las sombras que tanto tiempo le habían robado. La figura tenebrosa se aproximó más, su risa burlándose de sus temores. ¿Crees que puedes manejar la verdad, Yesenia? ¿Estás dispuesta a sacrificar todo para desatarla? Susurró, cada palabra como dagas lanzadas a su alma. Yo soy más que esas sombras, respondió ella, su voz resonando con un nuevo arrobo. Soy el eco de todo lo perdido, de todo lo que no se ha dicho y de las verdades que debemos enfrentar juntos. Con esto, dio un paso adelante, enfrentándose a la oscuridad que amenazaba con consumirla. El amuleto brilló en su pecho, y con él, una oleada de energía la recorrió, llevando consigo la memoria de aquellos que habían luchado antes que ella. La luz emanó como un faro, iluminando el bosque que había sido engullido por la oscuridad. Hoy, préstamos las luces de nuestra verdad. Las sombras se sacudieron, como si una tormenta se desatara dentro de ellas. La figura oscura chilló, pero Yesenia no retrocedió. El valor que le brotaba de su interior se fundió con la luz radiante del amuleto. Sintió que el amor por su padre, por su madre, por su pueblo la enfurecía y determinaba. Tú no me asustas. Eres solo un eco del pasado que ha hecho que mi gente sufra. Es hora de sanar. El claro estalló en luz brillante de un color intenso, las sombras cándidas comenzaron a desvanecerse mientras múltiples voces resonaban en un coro. La verdad duele, pero también sana. Lo hemos ocultado demasiado tiempo. Debemos enfrentarlo ahora. Cada palabra que pronunciaban era una chispa, cada lágrima que brotaba un tributo. De repente, el viento giró, y un silencio abrumador invadió el lugar. La figura sombría empezaba a desvanecerse, acurrucándose ante la luz de Yesenia. Con cada palabra que pronunciaba, deshacía la oscuridad que las sombras habían sembrado. El sacrificio no es la pérdida. El sacrificio es aprender y avanzar. Acepto mi verdad, lo que he perdido y todo lo que he amado. La oscuridad pareció encogerse, mientras el portal que había abierto se iba cerrando. La figura tenebrosa pronunció un grito espeluznante, pero rápidamente se hizo eco en el aire. Yesenia avanzó, guiándose por la luz del amuleto que brillaba con fuerza a su alrededor. Abrazó su miedo y su dolor, se convirtió en una con la verdad. El resplandor alcanzó a su padre, liberándolo de la sombra que lo atrapaba. Él la miró con orgullo, sus ojos reflejando la esperanza que había estado errante por el tiempo. Yesenia sintió una liberación pura cuando las sombras se disiparon por completo, llevándose consigo los ecos de antiguas traiciones. El claro, antes oscuro y enredado, se transformó en un espacio repleto de luz, lleno de la promesa de sanación, no tanto como el final, sino como un nuevo comienzo. Yesenia se dio la vuelta. No he perdido nada, hemos aprendido a ser más fuertes. Miró a su padre, viéndolo acercarse y abrazarla con fervor. El pueblo, que una vez había estado dividido por el miedo, ahora se reunía en torno a ella, con miradas de aliento y unión. Sabía que habían enfrentado no solo su angustia, sino también la oportunidad de sanar juntos. Ya no volveremos a temer la verdad, escuchó a alguien murmurar entre la multitud. Afirmaciones de apoyo surgieron, resonando con la esperanza que una vez habían considerado perdida. Yesenia levantó el amuleto, y su luz se volvió un símbolo, una guía. La oscuridad nos dio miedo, pero la luz de nuestra verdad nos hará fuertes, siempre. Y así, de la devastación había surgido la reconstrucción, un camino hacia adelante lleno de valentía y amor. Mientras se adentraban en su nuevo capítulo, Yesenia entendió que su historia, al igual que las historias de su pueblo, estaba estrechamente tejida con sacrificios, pérdidas y la verdad. Y por primera vez, esa conexión brilló con claridad. Así, se vieron unidos, un pueblo que avanzaba hacia la sanación, sabiendo que aunque el camino sería largo, caminando juntos, atravesarían incluso las noches más oscuras. Ahora, te cuento a ti, lector, que ese viaje a la verdad que compartimos es un reflejo de nuestro propio andar. No ignores las sombras que acechan, enfrenta tu verdad, y siéntete orgulloso de quienes eres. Recuerda,
Suscríbete inmediatamente a este canal. Cada historia que compartimos se convierte en una parte de ti. Y si te ha gustado lo que has leído, dale like ahora para que sigamos creciendo juntos. Cuéntame en los comentarios tus reflexiones y teorías. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con 5 amigos que necesiten inspiración. Te esperamos en las próximas historias.